Imagina por un instante un escenario donde la perfección no es algo a conseguir, sino la única realidad. Un lugar donde la luz no proviene de cuerpos celestes, sino que es la misma presencia que habita allí. Donde la música no es algo que se reproduce, sino la respiración misma de los seres. ¿Qué sucedía en ese cielo antes de que una decisión cambiase todo? ¿Cómo pudo nacer la rebeldía en medio de la adoración continua? Hoy vamos a asomarnos a esa historia desconocida, con reverencia y cautela, sabiendo cuándo hablamos de lo que las Escrituras dejan claro y cuándo avanzamos en suposiciones que algunos teólogos han propuesto. Antes de la rebelión hay, según las imágenes bíblicas, una escena de adoración ininterrumpida. En torno al trono divino se mueven coros innumerables, salen voces que no se cansan, gestos que no buscan mérito, rostros que solo reflejan al que habita el centro. Los autores proféticos y apocalípticos nos regalan destellos, visiones de tronos, de ancianos que adoran y de criaturas que proclaman santidad. En Apocalipsis encontramos un trono rodeado de seres y de 24 ancianos que se postran. En Job, una imagen de seres llamados hijos de Dios que se presentan delante del Señor. No está claro, y conviene decirlo con humildad, si todas esas figuras que aparecen en distintas escenas proféticas y poéticas existían en la misma configuración temporal. Es posible que algunas descripciones apunten a distintos momentos o a distintas formas de ver la misma realidad, y otras veces son símbolos que nos ayudan a imaginar algo que supera nuestra capacidad de describirlo. Visualiza ahora la atmósfera, piedras que parecen talladas de luz, colores que no enturbian la claridad, sino que la amplifican. Un brillo que no genera sombras, porque procede de una fuente que no se opone a nada. La adoración no es un acto ocasional, sino la identidad de cada ser. Si quieres, imagina que la música no se limita a notas. Es una armonía que atraviesa pensamientos, una consonancia entre voluntad y propósito. En ese contexto, la presencia de seres como querubines y serafines no es ornamental, son expresiones vivientes de la gloria divina. Ezequiel, en su visión, habla de un querubín con rasgos intensos, adornado, capaz de reflejar la majestad de aquello que cubre. Su lenguaje sugiere proximidad y función, no indiferencia. Entre todos esos coros había, según las tradiciones bíblicas y las lecturas interpretativas, figuras que ocupaban lugares de honra. Una de ellas es presentada en imágenes poéticas como un portador de luz, aquel cuya belleza y esplendor eran excepcionales. Se le asocia con la música, con el brillo de piedras preciosas y con una cercanía singular al trono. Cuando la Escritura hace alusión a la exaltación y luego a la caída de un ser excelso, el relato no describe primero la violencia externa, sino un cambio que germina en el interior, una transformación en la voluntad, una decisión que se forma en un corazón privilegiado. ¿Cómo entender esa posibilidad? Aquí llegamos a un terreno que exige cuidado. La Biblia no da un tratado sistemático sobre los procesos internos de los seres celestiales como lo haría para otras materias. Más bien ofrece imágenes, alusiones y advertencias. Desde ahí, algunas lecturas señalan que la libertad fue concedida también a los seres creadores. La bondad de Dios no implica autómatas sin elección, sino voluntades capaces de responder. La libertad, en este sentido, es el don que hace posible el amor auténtico, pero todo don implica un riesgo. La capacidad de elegir también abre la puerta a la posibilidad de elegir en contra del orden creado. ¿Qué pueden hacer en ese terreno íntimo cuando la libertad se vuelve hacia sí misma? La tradición ha señalado el orgullo como raíz visible, un deseo de ser el centro en lugar de ser espejo. No quiero presentar esto como una biografía minuciosa ni como un inventario cronológico cabal.
Esas precisiones no están dadas de forma completa en los textos. Lo que sí podemos decir con seguridad es que el problema comenzó desde dentro, como una ruptura íntima entre lo que se conocía y lo que se quiso ser. Algunas imágenes hablan de un alma que, en lugar de reflejar la luz, buscó poseerla. Otros autores piensan que la belleza y el reconocimiento recibido alimentaron una expectativa desmedida, un anhelo de dominio que no tenía cabida en la economía del Creador. Algunos teólogos sugieren que la aparición de la humanidad y del plan redentor pudo haber sido un factor en la génesis del resentimiento. Insisto, esto es posible, no está explícito en las Escrituras. Es decir, la llegada de lo creado que no es angelical, pero sí objeto de un amor divino, habría generado en ciertos corazones celestiales preguntas dolorosas. ¿Por qué otro objeto de gracia? ¿O por qué ese lugar en el plan? Esta lectura intenta explicar cómo el anhelo de ser algo más que reflejo puede enredarse con la idea de exclusividad o privilegio perdido. Pero debemos abordar estas sugerencias con mucha cautela. La Biblia no detalla motivaciones psicológicas completas, ofrece símbolos y advertencias para que aprendamos sobre la naturaleza del mal y la importancia de la fidelidad. Volvamos al personaje central de este relato, el que por su posición y esplendor ocupó un lugar particular. En las imágenes proféticas aparece descrito como aquel que tenía acceso privilegiado al resplandor. Su función parecía ser la de empañar la gloria de otro con su propio brillo, no para contradecirla, sino para intensificarla. La metáfora de portador de luz, Lucifer, nombre que en algunos textos se asocia a la idea de lucero o estrella de la mañana, no pretende otorgarle divinidad. Al contrario, subraya su naturaleza creada y la responsabilidad que tenía de reflejar. Pero lo trágico de esta figura es que la capacidad de reflejar se convirtió en deseo de ser fuente. Es útil detenerse en los elementos sensoriales que acompañan su imagen, la música integrada en su ser, la medida exacta de su hermosura, las piedras preciosas que parecían incrustadas en su existencia. Estas descripciones no son realismo fotográfico, son poesía que quiere decir algo profundo, que aquel ser tenía la plenitud de privilegio y cercanía, y aún así pudo perderse en un deseo que lo aisló. Pensemos en la música. Si su función era participar en una melodía que glorificaba al Creador, ¿qué ocurre cuando el músico empieza a interpretar para sí mismo? La armonía se deshilacha, la luz se vuelve posesión, la libertad, mal orientada, se transforma en ruptura. En este punto, las Escrituras nos llevan a un contraste doloroso. La belleza exterior no garantiza la salud interior. Ezequiel, al describir la caída de un querubín ungido, habla de iniquidad hallada en su corazón. Esa iniquidad no es un accidente accidental, es una elección, una dirección que la voluntad toma. El texto no especula con intrigas cosmológicas, sino que pone el foco en el hecho moral. La iniquidad fue descubierta. A partir de ahí, la narrativa se mueve hacia consecuencias visibles. Hagamos una pausa para considerar la naturaleza del mal desde un ángulo teológico. No es un principio independiente que compite con Dios, no es una sustancia eterna. Más bien, y en términos que las Escrituras sugieren y la reflexión teológica ha afinado, el mal aparece como corrupción del bien, como desviación de la bondad original. Cuando una voluntad creada se aparta de su propósito, cuando el reflejo decide convertirse en fuente, no surge algo nuevo desde fuera. Lo que emerge es una ruptura interna, una deformación de lo que había sido hecho para la comunión. Esa deformación produce consecuencias que se manifiestan en relaciones fracturadas, en violencia y en desorden. Narraremos ahora con más cercanía
la transición de ese mal interior a una acción externa. Aunque estoy usando imágenes y metáforas para acercarnos a un misterio, la lógica moral es clara. Una decisión íntima, si se comparte y si se organiza, puede escalar hasta producir una fractura de ámbito mayor. En este caso, la rebeldía no quedó como simple resentimiento interno. Se expresó, convocó y manifestó. Parece que el proceso fue gradual. Discursos que invitan, argumentos que justifican, promesas que seducen. No sabemos, con precisión cronológica absoluta, cuántos se sumaron antes de que la ruptura se hiciese patente, pero la implicación es que hubo elección y reagrupación. En los relatos apocalípticos se menciona una lucha, una contienda que saca a la luz lo que hasta entonces había sido un conflicto soterrado. En Apocalipsis, la imagen de la batalla y la expulsión es potente. No obstante, conviene recordar que las visiones apocalípticas usan símbolos para decir verdades espirituales profundas, más que ofrecer un reportaje militar. Algunas tradiciones calculan que una porción de los espíritus se apartó. Otras prefieren no precisar números y concentrarse en la enseñanza ética. La fidelidad importa, la soberbia destruye. ¿Qué tipo de argumentos habrían seducido a quienes se apartaron? Podría pensarse que hubo verdades a medias, que se presentaron grandes promesas y pequeñas tergiversaciones. La primera mentira, en este marco, no sería necesariamente una falsedad cosmológica compleja, sino la inversión del orden, convencer de que es mejor ser que servir, que el centro se encuentra en el propio brillo y no en el reflejo obediente. Esa mentira resuena aún hoy. Se nos persuade con la idea de la autonomía absoluta, del yo que se basta a sí mismo. En el cielo, como en la tierra, esa lógica produce división y dolor. Quiero detenerme un momento en la figura de Miguel y Gabriel, nombres que aparecen como representativos de funciones. Miguel, el guerrero defensor del pueblo de Dios. Gabriel, el mensajero que anuncia. Sus roles, tal como la tradición los ha ubicado, no son meros estereotipos, expresan cómo el orden celestial responde cuando la disrupción amenaza. Miguel simboliza la defensa de la fidelidad, Gabriel, la comunicación de los propósitos divinos. En algunos textos, la guerra en los cielos es descrita con Miguel enfrente oponiéndose a la rebelión. Pero otra vez, conviene moderar las afirmaciones. La Escritura usa imágenes de guerra para ilustrar la gravedad de la contienda, no para hacernos pensar en un conflicto que se parece exactamente a nuestras guerras humanas. Mientras la narrativa progresa hacia un punto de quiebre, no podemos olvidar el drama íntimo, una comunidad partida. La adoración se convierte en disputa. Aquellos que antes se postraban ahora se alzan para proponer otra visión. Imagina la escena no como un choque de armamentos, sino como un cisma en la liturgia. Lo que era adoración se transforma en proclamación de un nuevo orden. Y ahí aparece la consecuencia más dolorosa, la pérdida de armonía. Quisiera subrayar algo que salva la lectura cristiana de este drama. La caída de seres creados no representa el fracaso del Creador. Las Escrituras insisten en la trascendencia y la bondad de Dios, y representan la rebelión como una fractura que Dios no deseó, pero que permitió por respeto al don de la libertad. No afirmamos que Dios provocó la rebeldía. Afirmamos que la libertad es un riesgo que Dios, en su sabiduría, quiso asumir para que el amor fuese genuino. Esa tensión explica por qué en la historia humana y celestial aparece el mal, como posibilidad real, trágica, que produce consecuencias, pero no como resultado de una intención divina perversa. Es posible también que la rebelión haya tenido su propia retórica de poder y de liberación aparente. A la entrada de la contienda, los argumentos
podían pintarse como una promesa de emancipación. Seréis libres, no esclavos de un gobernante. Hoy, como entonces, ese discurso suena plausible cuando olvida el orden moral que sostiene la libertad verdadera. La libertad sin raíz en la verdad desemboca en caos, pero la libertad con raíz en la verdad genera responsabilidad, y esa responsabilidad es lo que significa adorar, orientar la voluntad hacia aquel que es digno. Mientras nos acercamos a la fase donde el conflicto se hace visible, quiero que sostengamos en el corazón la imagen de la creación afectada por la decisión de unos pocos. No se trata solo de un escenario místico distante. Esas metáforas nos ayudan a comprender por qué el mundo soporta dolor, injusticia y mal. La rebelión celestial, en su reflejo, proyecta consecuencias en el marco creado. La discordia en lo alto repercute en la fragilidad abajo. Esta es una lectura que busca consuelo y comprensión, no culpabilización paralizante. Si ponemos nombre al origen, entendemos mejor la ruta de la sanación. En ese tránsito hacia la manifestación pública del conflicto, los líderes de la rebelión habrían articulado promesas y ofrecido alternativas. La dinámica humana es similar. El mal muchas veces se presenta como un camino más atractivo, más eficiente, con soluciones rápidas al orgullo y a la ambición. En el ámbito celestial, la seducción se parecería en esencia a lo que conocemos, una oferta que transforma la búsqueda de honor en apetito por dominio. Hay también una dimensión de verdad que no podemos descuidar. La belleza del cielo original no desaparece por completo a causa de la rebelión. Las Escrituras, aun cuando describen la expulsión y la guerra, mantienen un horizonte de esperanza. Las imágenes del trono en Apocalipsis terminan apuntando a un desenlace donde la adoración se restituye en su plenitud. Esto quiere decir que, aún en el relato de la fractura, existe una promesa mayor que no queda anulada por la maldad. Pero esa restitución final aparece como promesa, como horizonte, no como una simple recuperación de lo que había sido. Es posible que el cielo redimido sea aún más sabio y precioso que el original. Algunos teólogos hablan de una restauración que supera la inocencia, una sabiduría que incorpora la lección del conflicto. Antes de continuar, me gustaría hacer una pausa breve y dirigirme a ti, lector, con una invitación. Si estas palabras tocan tu corazón y quieres recibir más reflexiones sobre estos misterios, deja en los comentarios la palabra redención. Será un gesto sencillo, pero significativo, de que buscas comprender y escoger. Único llamado a la interacción en este momento. Retomemos la narración. Conforme la tensión crecía, dos actitudes opuestas se hicieron más claras: la convocatoria hacia un nuevo propio reinado y la defensa de la fidelidad al aquel que es dignidad misma. Es importante evitar representaciones simplistas. Quienes se sumaron a la rebelión no siempre actuaron por maldad caricaturesca. Muchos pudieron ser engañados por propuestas que mezclaban algo de verdad con una especulación seductora. Y quienes permanecieron fieles lo hicieron, porque antes que nada reconocían un orden que trascendía su propio interés. En este punto la historia entra en su fase más desgarradora. La confrontación pública que expone el corte entre voluntad y verdad. Imagina que la melodía que hasta entonces había unido corazones sufre una disonancia que se expande, contagiosa. La unidad se rompe. Las tensiones internas se traducen en alineamientos. En las fuentes bíblicas, la imagen de la batalla es fuerte. Hay combate, hay expulsión, hay pérdida. Pero también aparece la reacción del Cordero, la defensa de la justicia, la claridad moral que no permite el enmascaramiento. Miguel, bajo la figura del defensor, sostiene la causa de los que se mantienen leales.
Gabriel, como mensajero, anuncia lo que debe ser anunciado: la verdad en medio del conflicto. Hay un detalle que conviene subrayar aquí. Hablar de guerra en el cielo no significa que Dios pierda el control soberano de su creación. La imagen de batalla comunica más bien la seriedad de la ruptura y la determinación de restaurar el orden. Además, algunos pasajes ponen en escena la idea de un juicio, no arbitrario, sino conforme a la justicia. La consecuencia es que la rebelión tiene un desenlace: la expulsión de quienes eligieron contra el orden. Pero incluso esta expulsión no es el cierre absoluto de la historia. Es una etapa dentro de un proceso más amplio que culmina en la redención prometida. Cuando uno contempla esta narrativa desde la perspectiva pastoral, hay dos reacciones simultáneas: asombro por la gracia inscrita en la creación y compasión por los corazones que se extraviaron. Esa doble mirada nos ayuda a no perder la ternura por la fragilidad humana y al mismo tiempo a no minimizar la seriedad del pecado. La historia del cielo antes de la rebelión nos confronta con una paradoja: la libertad que dignifica puede también quebrar. Y en esa paradoja se juega gran parte del drama humano. Cada decisión cuenta y cada voluntad orientada hacia sí misma afecta a la comunidad. Permite ahora que te lleve un poco más adentro del drama psicológico. Imagina la soledad que nace cuando alguien decide que su voz debe prevalecer por encima de la comunidad. Incluso en ese ser de resplandor, el aislamiento fue la antesala del conflicto. La caída no se produce por un acto meramente externo. Es la señal de una desconexión interna, una elección que proclama «seré yo», en lugar de «seré para el otro». Ese «seré yo» deviene en dialecto del ego que, en todas las épocas, ha seducido a los hijos y a las hijas de Dios. Mientras tanto, en la escena celestial, la comunidad de fieles vivió la angustia de ver fracturarse la armonía. No es exagerado decir que la lesión afectó no solo a quienes cayeron, sino a toda la creación visible y a lo invisible. Las Escrituras, con imágenes que van de la poesía a la visión apocalíptica, nos dejan sentir el peso del dolor cósmico. La tierra misma parece gemir ante la herida. Aquí, la narrativa que hoy abrazamos como creyentes debe ofrecer consuelo. Aunque la ruptura tenga consecuencias terribles, la historia no termina en la grieta. Es en ese punto, cuando las opciones se solidifican y la contienda es pública, donde las acciones toman una forma que cambia el curso de la historia. No voy a describir ahora cada detalle de la batalla o de la expulsión. Esas escenas requieren palabras precisas que la Escritura ofrece en imágenes que merecen ser leídas con calma. Lo que quiero hacer en esta primera aproximación es ayudar a captar la lógica moral y existencial. La libertad, la elección, la corrupción interior, la manifestación pública y la consecuencia. Todo ello nos prepara para entender por qué la redención tiene que ser amplia y por qué la esperanza que llega no es mera restauración de un estado previo, sino la realización de un propósito más profundo. Antes de cerrar este tramo, conviene recordar que algunos puntos en esta narrativa son materia de interpretación. Por ejemplo, no está explícito en las Escrituras si los 24 ancianos ya estaban presentes desde siempre, o si representan una figura simbólica que aparece en la visión apocalíptica. Del mismo modo, la motivación exacta y la cronología precisa de la rebelión no se describen con todos los detalles que la curiosidad humana desearía. Por eso, al hablar de razones como el resentimiento hacia la creación humana o la especificidad de ciertos argumentos, es conveniente decir, es posible que, algunos intérpretes sugieren, no está explícito,
Mantener esa humildad interpretativa es parte del respeto que debemos a los textos y a la tradición. En los pasajes donde la Escritura relata reuniones de seres celestiales delante del Señor, como en el libro de Job con la mención de los hijos de Dios, se nos ofrece una escena que sugiere una interacción real y vigilante entre lo creado y el Creador. Es una imagen que, lejos de ser curiosidad esotérica, sirve para que entendamos que existe un orden responsable y que las decisiones de los seres no son aisladamente espirituales. Repercuten, se informan, convocan. Esa verdad nos invita a valorar la responsabilidad en nuestras propias decisiones humanas. Si las decisiones de seres celestiales pudieron afectar la trama de la creación, cuánto más las nuestras pueden moldear el rostro de nuestra comunidad y del mundo. Habiendo trazado esta panorámica, cielo de adoración, figura del portador de luz, la posibilidad del orgullo, la manifestación pública de la rebelión, llegamos a un punto de inflexión. La historia está lista para mostrar la colisión entre los que se mantienen fieles y los que se rebelan. En los relatos, esa colisión es terrible en su efecto y decisiva en sus consecuencias. Sin embargo, en la próxima parte de este recorrido querré detenerme de manera más detallada en el instante de la decisión, en las palabras que se dijeron, en los argumentos, en la dinámica que llevó a la convocatoria de aquellos que quisieron seguir otro camino. También exploraremos con mayor precisión la figura de Lucifer en su transformación, sin atribuirle prerrogativas divinas, pero atendiendo a la singularidad de su caída. Antes de hacerlo, quiero cerrar este tramo con una breve oración dirigida al que sostiene la historia y la esperanza detrás de ella. Señor, ayúdanos a comprender con humildad los misterios que nos superan. Protégenos de la soberbia que conduce a la ruptura y enséñanos a vivir la libertad como servicio. Danos ojos para ver la belleza que permanece y corazones que elijan la fidelidad en medio de la confusión. Te pedimos consuelo para los que sufren por el mal de este mundo y coraje para quienes desean poner su voluntad al servicio de tu verdad. Amén. Al decir estas palabras, nos situamos en el umbral de la escena más tensa, la convocatoria final, los argumentos que se articularon, la elección de quienes se mantuvieron firmes y de quienes se apartaron. Es ahí donde la historia que estamos contando adquiere su rostro más desgarrador y donde, al mismo tiempo, la promesa de restauración se vuelve más necesaria. En la próxima sección nos acercaremos a las palabras que marcaron la separación, a la manera en que se formaron las alianzas y a la entrada en escena de la defensa celestial que se opuso a la seducción del orgullo. Permanece con atención. La próxima parte revelará los gestos que hicieron visible la fractura y las consecuencias inmediatas para la creación. Las palabras que fracturaron la liturgia debieron de sonar, si no como un estruendo, al menos como una melodía que se torció. No eran necesariamente sofismas grandilocuentes, ni falsedades complejas, sino preguntas seductoras que apelaban al deseo de autonomía. Imagina esa voz, no como un relámpago que cae del cielo, sino como una invitación sutil. ¿Y si pudiéramos ser más que reflejo? ¿Y si el centro pudiera ser otro? Es posible, algunos intérpretes sugieren, que quienes escucharon no percibieran de inmediato la maldad en el discurso. A veces la transgresión se disfraza de libertad, y la libertad se presenta como liberación de una supuesta servidumbre. No está explícito en las Escrituras el detalle exacto de esas palabras, pero la lógica moral que subyace es clara. La seducción del orgullo encuentra siempre formas persuasivas. En esa convocatoria la imagen cambia de tono. La asamblea que antes respiraba unánime, ahora debe escuchar propuestas que reclaman otro orden. Quienes se apostaron por la fidelidad se mostraron
no necesariamente como un grupo fanático sin dudas, sino como custodios de una lealtad que entiende la grandeza de servir. Miguel, cuya figura bíblica aparece ligada a la defensa del pueblo de Dios, emerge en estas escenas como símbolo de esa resistencia. No necesitamos reconstruir paso a paso un debate celestial para reconocer la dinámica humana que lo refleja. La apelación al interés propio frente a la llamada al bien común. La tradición apocalíptica utiliza la imagen de la batalla para señalar la gravedad de la ruptura. En Apocalipsis se ve la representación de la contienda y la expulsión del adversario. Allí, la metáfora militar comunica un quiebre que no puede ser reducido a simples desacuerdos litúrgicos. Pero conviene recordar que las visiones apocalípticas hablan en símbolos. Nos dicen que la ruptura fue real y de consecuencias decisivas, no que debamos imaginar ejércitos y tácticas humanas de forma literal. Algunas interpretaciones mencionan la idea de que 1/3 de los espíritus se apartaron. Otras advierten contra tomar ese número como cálculo exacto, y con razón. La Escritura emplea figuras que apuntan a la gravedad, no a una estadística que podamos verificar. ¿Qué ocurrió cuando la convocatoria se hizo pública? Lo que antes era armonía se transformó en alineamientos. No es improbable que el proceso fuese gradual. Primero argumentos, luego promesas, después contrastes y finalmente acción. La decisión íntima que había nacido en un corazón privilegiado se convirtió en un movimiento con eco. La comunidad de adoración percibió la fractura como quien siente cómo una cuerda entera empieza a vibrar con una nota ajena. La melodía sufre una disonancia, y la disonancia se propaga. Cuando la ruptura se manifestó, la reacción no fue indiferente. La Escritura muestra imágenes de confrontación donde la verdad se afirma y la mentira es desenmascarada. Miguel, en su papel de defensor, se opone. Gabriel, en su papel de mensajero, trae claridad. Estas figuras no son caricaturas, representan funciones reales en la economía celestial. Miguel no encarna violencia gratuita, encarna la defensa de la fidelidad, la acción de quien preserva el orden cuando éste es amenazado. Gabriel no es un simple transmisor de noticias, sino quien recuerda el propósito divino frente a la confusión. Hay una lección ética profunda en esto. La primera decisión mal orientada afectó no solo a quienes la tomaron, sino a toda la web de la creación. La ruptura celestial proyectó su sombra sobre lo creado. Esa idea no pretende ser una especulación sensacionalista, sino una lectura teológica que trata de explicar por qué el dolor y la injusticia existen en un mundo creado por un Dios bueno. Si la libertad puede producir traición en lo alto, entonces la fragilidad humana no resulta sorprendente. Y si entendemos el mal como corrupción del bien, comprendemos por qué su presencia resulta tan devastadora. La narrativa de la expulsión, aunque poderosa, debe ser tratada con mesura. Expulsión no significa arbitrariedad divina ni pérdida de soberanía por parte de Dios. Significa consecuencia. La justicia, en las Escrituras, no es un gesto impulsivo, sino un rectificar que responde a la irresolución moral. Cuando lo que da estructura a la buena convivencia se quiebra, la comunidad debe actuar para preservar lo que es justo. Eso no hace menos compasiva la mirada divina. La compasión se manifiesta también al proteger la integridad del orden creado. Algunas imágenes bíblicas hablan de rechazo, otras de juicio. En todas ellas hay una tensión entre la gravedad del hecho y la esperanza que no se extingue. ¿Cómo se sintió ese exilio para los que fueron expulsados y para los que quedaban? Es posible que la soledad fuese la primera herida. Quien elige apartarse se queda sin la reciprocidad que le daba sentido. En los relatos proféticos, la iniquidad que se halló en el corazón es presentada como una pérdida de relación.
La belleza por sí sola no salva. Ezequiel, al describir la caída de un querubín ungido, identifica la iniquidad interna. No dramatiza con escenas inventadas, sino que señala el núcleo moral del problema. Desde esa perspectiva, la expulsión aparece como la consecuencia lógica de una desconexión interior. Cuando la voluntad ya no mira hacia el otro, su destino se transforma. La repercusión en la creación fue amplia. La tradición cristiana ha reflexionado sobre cómo la fractura celestial se entrelaza con la fragilidad de lo visible. El mal adquiere capacidad de influir, el caos entra en el orden, la enfermedad y la muerte se convierten en presencia familiar. No es un gesto de fatalismo decir esto, es reconocer que la historia humana está marcada por una contienda que trasciende lo meramente social. Pero junto a esta constatación, la Escritura ofrece consuelo. La historia no queda condenada a un fracaso eterno. La promesa de restauración aparece como horizonte y como motor de esperanza. ¿Qué significa entonces la redención que se anuncia? Aquí la teología cristiana introduce una paradoja transformadora. La salvación no es volver ingenuamente a una inocencia previa, sino incorporar la lección del conflicto para edificar algo más sabio y perfecto. Algunos teólogos sostienen que la restauración final será más rica que el estado original. No se trata de una simple réplica, sino de una consumación que integra justicia, amor y verdad con una comprensión nueva. Esto es posibilidad de esperanza, no un dogma inamovible. La Escritura, particularmente en las visiones de Apocalipsis, apunta a un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la adoración es renovada y la herida es finalmente sanada. Puede ayudarnos a imaginar la diferencia entre el cielo antes de la rebelión y el cielo redimido como la distancia entre una melodía perfecta por su inocencia y una sinfonía profunda formada por quienes han conocido la ruptura pero han elegido la fidelidad. La inocencia no equivale a madurez. La redención propone una plenitud que no elimina la memoria de la caída, sino que la transfigura en lección y compasión. Así, la adoración del futuro no será una repetición estática, sino un canto más sabio, consciente de lo que el amor ha sufrido y de lo que el amor ha ganado. Desde la perspectiva pastoral, este cuadro tiene implicaciones prácticas inmediatas. Si la libertad es don y riesgo, entonces nuestras decisiones cotidianas importan de verdad. No se trata de inducir culpa paralizante, sino de cultivar una responsabilidad que reconoce la capacidad de dañar y la capacidad de sanar. Cuando elegimos la humildad, la fidelidad, el servicio, estamos participando en la restauración. Cuando elegimos la autoexaltación, abrimos espacio para la fragmentación. La historia desconocida del cielo antes de la rebelión nos interpela precisamente en ese punto. ¿Qué voz hacemos más fuerte en nuestro interior? Hay también una llamada a la compasión. Los que cayeron fueron, en la tradición, criaturas que hicieron una elección terrible, pero nuestra reacción no debe ser la crueldad. La justicia demanda consecuencias, pero la fe también enseña ternura por la fragilidad. Recordar Job y la escena en la que los hijos de Dios se presentan delante del Señor nos ayuda a ver que existe una interacción compleja entre lo divino y lo creado. Una relación en la que las decisiones, incluso las adversas, son parte de una trama que exige reparación. Esa reparación se encarna en la historia redentora que culmina en el Cordero, cuya figura en Apocalipsis actúa como centro de reconciliación. Al acercarnos al final de esta narración, conviene afirmar con claridad lo que sí podemos sostener con confianza. Dios no deseó la rebelión. La libertad fue dada por amor. La maldad se originó en la corrupción del bien.
Y la esperanza de restauración es la respuesta divina al drama. Todo lo demás, las motivaciones psicológicas precisas, las cronologías exactas, el número de los que se apartaron, pertenece al campo de la interpretación. Decir es posible que, o algunos teólogos sugieren, no empobrece la enseñanza, la protege de la pretensión de saberlo todo. ¿Qué nos queda entonces como aplicación concreta para hoy? Primero, la atención a la propia voluntad. Ser conscientes de cómo el orgullo se infiltra en deseos aparentemente legítimos. Segundo, la práctica de la adoración como terapia de la voluntad. Cuando orientamos la vida hacia aquello que es digno, nuestras decisiones se alinean con la verdad. Tercero, el compromiso con la comunidad. La fidelidad no se ejerce en solitario. La restauración es obra comunitaria. En esto reside una esperanza activa. Cada gesto de humildad, cada acto de servicio es un anticipo del cielo que vendrá. Termino esta historia con una oración dirigida al que sostiene la historia y la esperanza de todos nosotros. Señor, Padre de misericordia, venimos con honestidad ante ti. Confesamos nuestras veces en las que hemos preferido nuestro brillo al bien común. Perdona la soberbia con que a menudo negamos la dignidad ajena. Danos la gracia de elegir la fidelidad cuando las tentaciones nos prometen poder fácil. Fortalécenos para servir con generosidad y ver en la humildad la verdadera grandeza. Señor Jesús, Cordero que reconcilias, que la memoria de tu entrega nos transforme en agentes de paz y de restauración en nuestras familias y comunidades. Espíritu Santo, ilumina nuestras decisiones para que la libertad que hemos recibido no nos destruya, sino que nos haga instrumentos de tu amor. Consuela a quienes sufren el fruto de la ruptura, que tu esperanza sea refugio y sostén. Amén. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, comparte este mensaje y deja en los comentarios la palabra redención, como señal de que eliges la fidelidad. Suscríbete para seguir explorando estos misterios con reverencia y esperanza.